Aleluya, mis amados, bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Bienvenidos una vez más a esta mañana, a este tiempo de comunión con el Señor, de su palabra, donde Dios ministra fielmente al corazón de todos sus hijos. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana en la abundancia y en la escasez. Y es que la Escritura sí nos deja ver, mis amados, que habrá momentos en la vida donde estaremos en la abundancia de la provisión, de la bendición del Señor, pero también Dios va a permitir momentos en nuestras vidas donde tal vez habrá la escasez. Y cuando hablo de la escasez, no estamos hablando precisamente de que vaya a faltar el alimento, de que vaya a faltar la provisión para sus hijos o para su iglesia. Todo lo contrario, allí es donde más podremos ver la gloria de Dios. Pero quiero mirar un pasaje que hace alusión a este tema y que nos da la luz suficiente para que nosotros analicemos qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí en la palabra. Entonces quiero que vayas a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que observes el capítulo 4 y que mires conmigo el verso 10. Filipenses 4, verso 10. Y dice allí la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo empieza a referir esta carta, obviamente a los cristianos de la iglesia en Filipo, él les está diciendo que les agradece que hayan colocado atención a él, ¿sí? Por ser ese siervo de Dios, que obviamente necesitaba de una provisión, porque ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo se estaba encargando de la predicación del evangelio, y aunque a través de las escrituras nosotros nos damos cuenta que él siguió construyendo, fabricando sus tiendas, sus carpas, definitivamente cuando tú analizas la palabra te vas a dar cuenta que no era que él tuviese el tiempo suficiente para poder seguir con esta actividad. Entonces, ¿a qué me lleva la palabra? A entender que definitivamente Dios le proveía a través de las personas que estaban en el entorno, aquellos que pertenecían a la iglesia, aquellos que de corazón obviamente le querían brindar una ayuda a Pablo. Pero entonces él empieza diciendo en el verso 11 y dice, miremos el 10, la última parte: de lo cual también estabais solícitos, pero os digo, faltaba ¿qué? La oportunidad. Y ahí es donde Pablo recalca y dice, no lo digo porque tenga escasez. Y ahí me llama mucho la atención. Sí, es decir, Pablo reconocía que obviamente él se contentaba cualquiera fuese su situación. Él sabía perfectamente que Dios tenía un control de su vida, que él entregaba provisión a él, a sus necesidades, pero me gusta que la Escritura diga y que Pablo lo enfoque y diga, no lo digo porque tenga escasez. La escasez es un aspecto mental, ¿sabías eso, iglesia? Porque si tú eres un hijo, una hija de Dios, ten la seguridad de que Dios siempre te va a estar manteniendo del pan necesario. La escasez es algo en lo cual el mismo ser humano, ¿sí? se enfrenta a ese momento, pero no ve la bendición de Dios, porque la bendición de Dios siempre va a estar sobre sus hijos. La bendición del Señor siempre va a venir sobre cada uno de nosotros, y por eso quiero enfocarte en este momento eso. O sea, Pablo, él vivía, sea cual sea fuera su situación, él estaba contento con Dios, él estaba agradecido con Dios, pero definitivamente él lo declara y dice, no es que tenga escasez, y los hijos de Dios no llegan a tener escasez. Habrá momentos en que hay circunstancias adversas, difíciles, no son fáciles de sobrellevar,
pero definitivamente la bendición del Señor siempre va a estar ahí sobre todos sus hijos. Y hoy tú, a través de este mensaje, iglesia, yo quiero que tú puedas agradecer a Dios por la bendición, por la provisión que el Señor te entrega, por la provisión que Dios te da. Nunca vuelvas a decir, estoy pasando momentos de escasez. No. Di, Señor, yo estoy bendecido, creo en tu provisión. Van a haber vacas gordas y vacas flacas, pero Dios va a dar la sabiduría a sus hijos para que nosotros administremos en los momentos en que hayan esas vacas flacas. No vamos a tener escasez. La bendición de Dios va a estar ahí. Él va a proveer para tu vida. Él va a darte. A través de tu vida tal vez tú has tenido muchos trabajos. No has permanecido tal vez en solo uno. Y yo te pregunto en esta hora, ¿y entonces de dónde ha venido esa provisión? ¿Cómo Dios ha permitido que tú continúes y veas la gloria de Dios y veas la bendición del Señor? ¿Cómo Dios ha hecho? Porque nunca ha permitido la escasez. La provisión de Dios siempre ha venido sobre tu vida. El pan de cada día el Señor siempre te lo ha entregado. Para los que están llegando, estoy en Filipenses 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahí era donde estábamos enfocando. O sea, Pablo hallaba contentamiento no en lo anexo, no en lo material. Su contentamiento estaba en Cristo. O sea, para él era más que suficiente el hecho de saber que el Señor efectivamente estaba con él, que Dios era su proveedor, que Dios era el que suplía todas sus necesidades. Y él se contentaba cualquiera fuera su situación. O sea, su mirada, su alegría, su gozo no estaba en si tenía riquezas, no estaba en si tenía la provisión sobreabundante. Eso no le traía el contentamiento. El contentamiento estaba porque Cristo estaba en su corazón, en su vida. Así que escúchame muy bien en esta mañana. No dejes que los momentos difíciles te roben el gozo. Si en algún momento tú tuviste un trabajo con unas finanzas más abundantes, más grandes sobre tu vida, pues gloria a Dios. Si hoy en día ya no lo tienes y tus ingresos no son tan altos, no dejes que eso te robe el gozo. Permite solamente que la provisión de Dios esté realmente en tu vida. Que lo que tú recibas día a día tú puedas levantar tu mirada al cielo y decirle, Señor, gracias. Tú has sido bueno. Has provisto para mí, para mi familia. No me has soltado un solo instante de tu mano, Señor. Tú has estado allí. Hoy vivimos, desafortunadamente, un cristianismo que nos venden donde le dicen al cristiano es que usted tiene que ser, ojo con la expresión, bendecido en sobreabundancia, pero ese bendecido lo llevan solamente a las riquezas de esta tierra. Mi bendición es mi familia, mi bendición sencillamente es mi hija, mi bendición es sencillamente mi madre, mi bendición son las personas que obviamente me rodean, la iglesia, el hecho de compartir con muchos. Mi bendición está precisamente en saber que las personas que me rodean traen alegría, traen gozo sobre mi vida. Tú tienes que agradecer a Dios por todas esas bendiciones. O sea, las bendiciones no se pueden convertir solamente en las riquezas de esta tierra. Pablo no vivía para las riquezas de esta tierra. Y aunque le estaban brindando una ayuda, él les dice, gracias a Dios se dio esta oportunidad, pero yo no les estoy diciendo esto porque tenga escasez. Yo he aprendido a contentarme y eso es lo que el cristiano necesita. Aprenderse a contentar cualquiera sea su situación. Siente contentamiento en Cristo, siente contentamiento efectivamente en el Señor, al saber que Dios está allí contigo, al reconocer fielmente que Dios no te ha dejado ni te dejará. Que Dios pueda revelarse a tu vida
que Él pueda mostrar cuán grandes son sus misericordias cada mañana. Pero no te aflijas, porque aparentemente no tienes lo suficiente. Dios te está dando lo necesario. Y ahí es donde Él dice, verso 12, qué impresionante este pasaje, sé vivir humildemente, pero también sé tener en abundancia. La pregunta es si nosotros como hijos de Dios sabemos vivir humildemente. ¿O será que el Hijo de Dios tiene que estar en la opulencia, en las riquezas de este mundo, en los deleites de esta tierra para sentirse agradado en su corazón y para poder decirle, Señor, gracias? Es decir, que si Dios no lo hace, entonces no podemos levantar una oración diciéndole, Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Cuando yo miro las Escrituras, yo me encuentro con lo que Jesús realmente dejó descrito y sembrado en el corazón de sus apóstoles. Y en el corazón de Pablo había eso. Pablo por su esencia, por lo que él había vivido, obviamente había vivido rodeado de las riquezas, había vivido rodeado del aplauso, del reconocimiento, eran muchas las cosas que le favorecían, pero al llegar a Cristo, él perdió todo eso. Y ahora ese mismo Pablo decía, sé vivir humildemente. En la carta a los Romanos, te lo he dicho en otras ocasiones, allí el mismo apóstol Pablo habla y dice que no conoció la codicia, la avaricia, sino por la ley. Y cuando yo veo eso me doy cuenta que Pablo fue un hombre avaro, fue un hombre codicioso antes de Cristo. Pero al llegar a los pies del Señor se convierte en un hombre totalmente diferente. Ahora ese Pablo sabía vivir humildemente. Ahora el que ha llegado realmente a Cristo, él puede vivir humildemente. Él puede vivir sencillamente con lo que Dios le provee y lo recibe con contentamiento, con alegría. Muchos solamente piensan en la opulencia y en las cosas de esta tierra, y eso no les da tranquilidad y eso no les da paz. Y al ver a otros que aparentemente tienen y ellos no, les roba la paz. Pero quiero decirte que eso no proviene del Señor. Porque al mirar acá la Escritura, yo me doy cuenta que un verdadero hijo de Dios debe vivir humildemente, debe saber vivir humildemente. El que sepa vivir humildemente podrá también vivir en abundancia, cuando la abundancia llegue. Porque la abundancia no es para que llegue a nuestros corazones y nos llenemos de orgullo, de soberbia, de altivez, para que pisoteemos a los demás, para que miremos por debajo del hombro a los demás. O sea, ¿para qué sirve entonces la abundancia? ¿Para qué te sirve la abundancia si tú no vas a extender tu mano para ayudar a otros? ¿De qué te va a servir entonces? Si primero no sabes vivir humildemente, mucho menos vas a saber vivir en la abundancia. Pero Pablo sí lo sabía. No eran solo palabras, era algo real, era algo genuino. Él sí sabía vivir de estas dos maneras. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Qué impresionante. Me gusta esa expresión cuando él dice en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le había enseñado? Dios mismo, el Espíritu Santo. Y es que al llegar a Cristo, Él nos enseña. Él nos enseña realmente que la opulencia, las cosas de este mundo, las riquezas de esta tierra son vanas, son efímeras, son pasajeras. No van a estar para siempre. Y Él había sido enseñado en esas cosas, a poder vivir humildemente. Y es que para poder vivir en esta tierra, iglesia, no necesitamos mucho. Y cuando digo no necesitamos mucho es porque Dios ya nos dio lo que necesitábamos. Nos dio nuestros pulmones para respirar, nos dio nuestros ojos para observar las maravillas de Dios, nuestros oídos para poder escuchar la naturaleza, la palabra de Dios. Nos dio la sabiduría, la inteligencia que proviene de lo alto para que estemos siempre aferrados a Él. Nos dio nuestras manos para trabajar, nuestros pies para caminar. O sea, lo que el hombre necesitaba, Dios ya no lo dio.
Y yo cuando pienso en el nacimiento de un bebé, como todos nosotros vinimos a este mundo, pues ¿cómo viene ese bebé? Viene totalmente desnudo. Desnudo, desnudo totalmente. Él no trae absolutamente nada consigo. El día en que muramos, ¿cómo nos vamos a ir? De la misma manera, las manos se van a ir vacías. Si alguien no sabe vivir humildemente, no está entendiendo lo que Jesús enseñó. ¿Acaso el Señor no dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Si decimos ser sus hijos, ¿por qué nos llenamos de soberbia? ¿Por qué queremos ser superiores a los demás? ¿Por qué queremos obtener más que los demás? ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve absolutamente de nada, iglesia. Pablo entonces decía claramente, en todo y por todo estoy enseñado, y ya Dios le había enseñado. O sea, su alegría, como te lo decía, su gozo no dependía de las riquezas de esta tierra, su gozo era su salvación, saber que Cristo estaba con él, y él podía vivir cualquiera que fuera su situación. Cualquiera. Eso es lo que los hijos de Dios necesitamos realmente, iglesia. Aprender a vivir correctamente, humildemente delante de Dios. Si la abundancia llega, gloria a Dios. Pero hay que saber vivir en la abundancia, porque esa abundancia no te va a servir absolutamente de nada si no sabes vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el detalle, iglesia. Así que para estar saciado, como para tener hambre. O sea, él había sido enseñado para sentirse saciado en su cuerpo, pero también si tenía que aguantar hambre, lo iba a hacer. No había problema con eso. Todos en la vida lo hemos vivido. Tal vez tú te has sentado a la mesa y has tenido un buffet completo, pero también ha habido momentos en que te has sentado a la mesa y no es mucho lo que puedas que tener para comer. Y eso no nos debe llenar de tristeza ni de decepción. Por lo contrario, cada plato de comida sobre nuestras mesas nos debe alegrar. Decirle, Señor, gracias. Tú estás proveyendo, tú estás dando. Él había sido enseñado para ser saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Los cristianos también tienen momentos difíciles, te lo decía. Hay momentos en que la provisión no va a estar tan abundante. Pero cuando lleguen esos momentos, no te sientas triste. Ya vendrá el momento en que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará en sobreabundancia, porque también es una promesa de Dios en su palabra. Tú sigues siendo fiel con Dios, tú sigues buscando la presencia del Señor, sigue orando, sigue clamando. O sea, que toda tu dependencia realmente sea de Cristo Jesús. Pero aprende a vivir cualquiera que sea tu situación. Cuando comas y te sientas satisfecho y saciado, dale la gloria a Dios. Si en algún momento no hay lo suficiente y tienes que padecer hambre, también glorifica a Dios. Dios nunca va a dejar a sus hijos. La Escritura dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor siempre ha estado allí. Él siempre ha provisto para sus hijos. Soy testimonio de eso. Sé lo que te estoy hablando, sé lo que te estoy diciendo. Sé y conozco a ese Jehová Jireh, a ese Dios que es proveedor. Sé lo que Dios hace. Sé que Dios responde en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Me he sentido saciado, pero hubo momentos también en que tuve hambre. Y no me avergüenzo de decirlo, hermano. Porque sé lo que es el Señor en mi vida, un proveedor. Alguien que está allí constantemente conmigo. Alguien que me ha enseñado a contentarme con Él, a saber que Él es mi todo. Al saber que mi alegría no depende de las cosas de esta tierra, sino de Él, exclusivamente de Él. Ahí es donde Pablo dice, verso 13, estoy en Filipenses 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
ese contexto realmente es sobre la abundancia y la escasez. O sea que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tú puedes vivir en una escasez, en un momento difícil, terrible sobre tu vida, y podrás, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si llega la abundancia, también de la misma manera, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. ¿En qué sentido? En que tu corazón no se olvide de Dios, en que tu corazón no se ensoberbezca, en que sencillamente olvides la mano que se extendió hacia ti para darte, que fue la de Dios. Ese todo lo puedo en Cristo me habla de un equilibrio, de una sobriedad. Me habla de un agradecimiento a Dios, me habla de una dependencia total del Señor. Puedes vivir en la abundancia, pero también puedes vivir en la escasez. Puedes vivir en un gran palacio, pero también puedes vivir en el lugar más humilde. Puedes dormir en una cama rodeada de oro, pero también puedes vivir y dormir en el lecho más sencillo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque mi dependencia está de Dios. Le agradezco al Señor. Sin embargo, dice la Escritura, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es donde Pablo les dice, yo les agradezco que ustedes estén conmigo, que se hayan acordado de mí, que me bendigan. Y dice que en medio de esa tribulación, que era la persecución misma por causa del Evangelio, los únicos que estuvieron allí con él y que le brindaron esa ayuda fueron los filipenses. Eso es una exhortación también a todos, a ayudarnos los unos a los otros, a no olvidar lo que Dios hace, a no olvidar que hay hermanos que están pasando por necesidad y que si en tus manos está brindarles una ayuda, Dios te sabrá recompensar. Porque es algo que Dios coloca en nuestros corazones, el ayudarnos los unos a los otros. Dice pues, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez mis necesidades, ¿te das cuenta? O sea, no importaba donde Pablo estuviese, según nos deja ver la Escritura, los cristianos de Filipo eran dadivosos, eran generosos. Ayudaban a Pablo. No importaba dónde él estuviese, le hacían llegar para sus necesidades. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta cómo la dependencia de Pablo estaba en el Señor. De una manera sobrenatural Dios le sorprendía. Y yo quiero decirte eso en esta mañana. Si tú eres fiel a Dios, si tú eres fiel al Señor, Dios te sorprenderá de una manera sobrenatural. Dios te sorprenderá de una manera sobrenatural. Créelo. Pero tienes que ser fiel a Dios. Tienes que hacer lo que Dios te ha dicho. Tienes que buscarlo. Tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Gana a los perdidos. Predica a aquellos que no tienen a Cristo. Y tu recompensa vendrá del cielo. Dios suplirá para tus necesidades. Él mismo les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que él haya buscado regalos, de parte de los cristianos de Filipo. ¿Qué buscaba él? Que a través de lo que ellos hacían, Dios recompensara sus vidas. Porque era Dios el que les iba a recompensar, porque era el Señor el que iba a dar esa bendición. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Cómo así? Todo lo he recibido y tengo ¿qué? Abundancia. Por eso te decía al comienzo del mensaje, nunca más vuelvas a decir, tengo escasez. Porque aún en esos momentos difíciles, tú debes decir lo que Pablo está diciendo acá. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Y ojalá subrayes eso allí en tu Biblia.
Tú eres un hombre, una mujer bendecido por Dios, porque Dios está en tu corazón, porque Dios está en tu vida. Dios te va a ayudar, Él va a suplir, Él va a estar contigo, Él no te dejará, Él te va a sustentar. No temas ante eso. Tú tienes que empezar a decir fielmente, creyéndolo, soy una persona bendecida. Yo creo firmemente, Señor, que soy bendecida. Puedes estar sin trabajo en este momento, pero di, yo soy una persona bendecida. Puedes tener deudas en este momento, pero tú vas a decir, yo soy una persona bendecida porque Dios está conmigo. Puedes tener problemas en casa, con tu familia, con tus hijos, pero tú vas a decir, pero yo tengo la bendición del Señor, soy una persona bendecida. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí es donde él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué frase tan poderosa. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas del Señor son todas. Dios va a suplir sobre tu vida. ¿A qué va este mensaje? A la confianza y a la dependencia que tú debes tener en el Señor. Cuando hay alguien que confía en Dios, el Señor se encargará de todas, iglesia, todas nuestras necesidades. Porque es la promesa que Dios da. Pablo sabía que Dios iba a encargar de él, de sus necesidades. Nunca le faltaría nada. Nunca. Dios se iba a encargar de proveerle el alimento, el vestido, el transporte para ir a predicar de un lugar a otro. Todo, absolutamente todo, Dios se lo iba a dar. Y es que cuando hay alguien que genuinamente ha llegado al Señor, y cuando hay alguien que no lo está buscando por la añadidura, sino lo está buscando por el amor que le tiene el Señor y por el amor que ha recibido de Dios, Dios se va a encargar de todo lo demás. Él te va a suplir, Él te va a dar. Él te va a dar lo necesario para ti y para los tuyos. Solo debes confiar en Él. Solo debes ser agradecido con Él. Deja de estar diciendo, Señor, yo no veo tu bendición. No, la bendición de Dios está. Es la manera en que tú lo aprendas a ver. Por eso Pablo decía, en todo y por todo he sido enseñado. Ya Dios le había enseñado. Su alma hallaba contentamiento. A Timoteo él le decía, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Conténtate cualquiera que sea tu situación. Y eso no quiere decir que tu situación no vaya a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Pero cuando estés en el momento difícil, conténtate. Cuando estés en la abundancia, conténtate y recréate en Dios, en su presencia y agradece al Señor. No lo olvides. Tienes que estar aferrado a Él. No te puedes soltar de su mano. Pues yo te pregunto, ¿cuál es la circunstancia o la situación bajo la cual tú estás? ¿Y qué tan agradecido tú estás con Dios por eso? ¿No ves que Dios bendice tu vida día tras día? ¿No ves que tú eres su hijo? Es que a ti no se te puede olvidar eso. Si Dios saca su sol sobre justos e injustos, ¿cuánto más, hermano, va a proveer para sus hijos? Para sus hijos. Sus hijos comen a la mesa. Primero se sacian sus hijos. Los demás comen de las migajas que caen de la mesa, pero primero se sacian sus hijos. Primero comemos sus hijos. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y eso es más que suficiente para saber que mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy podemos decir amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Conoce a Dios como tu Jehová Jireh, como tu proveedor. Conténtate día tras día. No te sientas frustrado o decepcionado o en amargura porque no tienes tal vez más de lo que ya tienes, porque ya tienes. Conténtate cualquiera que sea tu situación. Cuando Dios vea eso en tu corazón, Él traerá, Él proveerá aún más, porque sabrá que estarás preparado para recibir más. Y termino con esto. Muchos no tienen más, porque aún no están preparados para recibirlo. Cuando tú estés preparado, recibirás más. Cuando tú estés listo, Dios te dará más. Señor amado, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra en esta hora. Y yo quiero pedirte de una manera especial, Señor, que tú puedas ministrar hoy a todos nuestros corazones. Yo quiero que tú levantes tu voz allí donde estás y que le digas, Señor, gracias. Porque tú has sido bueno. Porque tú has provisto para mi familia, para mi esposo, mi esposa, para mis hijos. Tú has provisto lo necesario. Tú nos has dado lo que necesitamos. Hoy damos gracias, Señor, por cada fuente de ingreso, por cada trabajo, por cada negocio, por cada empresa, Señor. Por la manera en que tus hijos ganan el pan diario, Señor. Gracias, porque eres tú trayendo esa bendición y trayendo esa provisión. Perdónanos si en algún momento no hemos sentido contentamiento, Señor, en nuestra situación. Perdónanos si en algún momento nos hemos olvidado de ti, Señor, cuando la abundancia ha llegado a nuestras vidas, Dios. Hoy tómanos, Señor, hoy llénanos de tu presencia, hoy llénanos de tu Espíritu, Padre, y glorifícate de una manera grande, poderosa, sobrenatural, Dios. Que esta palabra corra, fluya y que cumpla ese buen propósito en todos nuestros corazones. Sabemos vivir en la abundancia, pero también sabremos vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Qué palabra la que el Señor nos acaba de entregar esta mañana para reflexionar bastante, para poder levantar nuestra mirada al cielo y darle gracias al Señor y darnos cuenta de que Él es fiel, de que Él está allí con todos nosotros, de que no nos debemos olvidar de Él y que Él proveerá, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Te invito a que compartas este mensaje con otras vidas, que esta palabra corra y pueda llegar a muchos más corazones. Tal vez personas que están pasando por momentos muy difíciles, pero han olvidado que su bendición viene del cielo, han olvidado la bendición que ya tienen y que es necesario que muchos más escuchen este mensaje. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde, confiando en el Señor. Esta noche estaremos nuevamente 7 de la noche para nuestro estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Así que conéctate puntual, invita a otras vidas para que sigan este estudio, porque ha sido de mucha bendición. Te mando un fuerte abrazo, Dios te guarde, Dios te bendiga.